El aire se sentía denso, cargado con el aroma del incienso y el miedo. El rey Manasés, 12º gobernante de Judá, proyectaba una larga sombra. Su reinado, un capítulo oscuro en la historia de los israelitas. Un rey que heredó un reino bañado por la luz de Dios, pero que eligió abrazar las sombras. Manasés ascendió al trono a una edad temprana, 12 años, un niño rey empujado a una posición de inmenso poder. Su padre, Ezequías, un faro de rectitud, ahora un recuerdo lejano. El joven rey, fácilmente influenciable, rodeado de susurros de dioses olvidados y rituales ancestrales. Los susurros se hicieron más fuertes, seductores en sus promesas de poder y control. Manasés, anhelando una fuerza que sentía que lo eludía, se acercó. Abandonó las enseñanzas de su padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, desvaneciéndose en un eco distante. Manasés, ya no un niño, abrazó la oscuridad con los brazos abiertos. Construyó altares a deidades paganas, profanando el templo de Yahvé con ídolos de madera y piedra. Los gritos de los profetas cayeron en oídos sordos, sus advertencias ahogadas por la cacofonía de la maldad. Sumergió a su reino en una espiral de idolatría y depravación. Astrología, adivinación, hechicería, prácticas que su padre había desterrado, ahora florecían bajo su gobierno. El rey, obsesionado con asegurar su poder, buscó conocimiento en los rincones más oscuros del reino espiritual. El corazón de Judá lloró. El hedor a incienso enmascaraba un aroma más siniestro, el toque metálico de la sangre, porque Manasés, en su insaciable sed de poder, recurrió a la más horrible de las prácticas, el sacrificio de niños. Los llantos de los niños, antes llenos de risa y alegría, ahora resonaban con un terror inimaginable, un eco de sufrimiento que se extendía por todo el reino. Manasés, consumido por la oscuridad que había abrazado, ofreció a sus propios hijos como sacrificios al hambre insaciable de dioses falsos, dioses que exigían lo más preciado. Un acto tan atroz, tan repugnante, que manchó la esencia misma de su ser, dejando una marca indeleble en la historia y en su alma. El valle de Hinnom, antes un lugar de belleza y serenidad, se transformó en un altar grotesco, un escenario de horror y desesperación. El aire denso por el humo de la carne quemada, la tierra teñida de carmesí con la sangre de la inocencia, un paisaje de pesadilla que nadie podría olvidar. Manasés, con el corazón endurecido y la mente nublada por el poder, permaneció impasible ante las súplicas de su pueblo, los gritos angustiados de su propia sangre, ignorando el sufrimiento que él mismo había causado. El rey, cegado por su búsqueda del poder y la dominación, no vio el abismo que se abría bajo sus pies, un abismo que amenazaba con consumirlo todo. Cada sacrificio, un clavo clavado en el ataúd de su reino, cada grito de agonía un testimonio de su depravación, un recordatorio constante de la caída inminente de su imperio. Isaías, el profeta de Dios, una voz que clamaba en el desierto del reinado de Manasés. Arremetió contra la maldad del rey, sus palabras como dagas dirigidas al corazón de la corrupción del rey. Manasés, enfurecido por la audacia del profeta, intentó silenciarlo. La leyenda cuenta que Manasés, en un ataque de ira, ordenó que Isaías fuera ejecutado de la manera más espantosa, aserrado en dos. El profeta, con la sangre vital derramándose por el suelo, se convirtió en mártir por su fe. Su muerte, un crudo recordatorio del precio de decirle la verdad al poder. Silenciar a Isaías hizo poco para sofocar el malestar en el reino. Las acciones de Manasés habían sembrado las semillas del descontento, y la gente, agobiada por la opresión y la desesperación, clamaba por la liberación. Sección 5. Un reino se derrumba. El reinado de Manasés, un capítulo largo y sangriento en la historia de Judá. 55 años gobernó, pero su búsqueda del poder le había costado todo. Su reino, que alguna vez fue un brillante ejemplo del favor de Dios, ahora se tambaleaba al borde del colapso. El imperio asirio, sintiendo debilidad, atacó. Manasés, despojado de su arrogancia, se encontró prisionero encadenado, arrastrado por las calles de su propia ciudad. El peso de sus pecados, los gritos de sus víctimas,
finalmente rompieron el muro de indiferencia que había erigido alrededor de su corazón. Humillado, derrotado, Manasés fue llevado a Babilonia, cautivo en una tierra extranjera. Su reino, que alguna vez fue un faro de esperanza, ahora yacía en ruinas, un testimonio de las devastadoras consecuencias de sus actos. Las mazmorras de Babilonia estaban muy lejos del opulento palacio que Manasés alguna vez llamó hogar, un lugar donde la luz del sol apenas penetraba, y las sombras parecían susurrar secretos olvidados. El hedor a humedad y desesperación flotaba en el aire, un recordatorio constante de su caída en desgracia. Cada gota de agua que caía resonaba como un eco de su pasado, un pasado lleno de errores y decisiones equivocadas. Solo con sus pensamientos, despojado de su poder, el peso de sus pecados lo oprimió. Las paredes de piedra fría eran su única compañía, y el silencio, su único confidente. Fue en lo más profundo de su desesperación que Manasés finalmente escuchó los susurros que durante tanto tiempo había ignorado. Susurros que hablaban de redención y esperanza, de un camino que aún podía tomar. La voz de Dios, antes un eco lejano, ahora resonaba en las cámaras de su corazón, una voz que le ofrecía consuelo y guía, una luz en la oscuridad de su celda. Las palabras de los profetas, antes descartadas como los desvaríos de locos, ahora lo atravesaban como una espada de doble filo. Cada palabra era una revelación, una verdad que no podía seguir ignorando. Manasés, quebrantado y humilde, se arrepintió de sus pecados. Con cada lágrima, sentía que su alma se purificaba, que un nuevo comienzo era posible. Clamó al Dios de sus padres, rogando perdón, una segunda oportunidad. Sus palabras eran un grito de desesperación, pero también de esperanza, de fe en un futuro mejor. Sus oraciones, llenas de genuino remordimiento, se elevaron desde lo más profundo de su desesperación, llegando hasta los cielos. Y en ese momento, Manasés sintió que no estaba solo, que su clamor había sido escuchado. Las cadenas que ataban a Manasés ya no eran solo físicas. Eran los grilletes de su culpa, el peso de sus transgresiones. Sin embargo, en su arrepentimiento surgió un rayo de esperanza. Comprendió la profundidad de su maldad, la magnitud de su traición. Su corazón, antes un recipiente de orgullo y arrogancia, ahora rebosaba de remordimiento. Lloró la pérdida de vidas inocentes, la profanación de su reino, el dolor que había infligido a su pueblo. Le suplicó a Dios, no para que lo liberara de su prisión física, sino por la libertad que proviene del verdadero arrepentimiento. Sus oraciones no quedaron sin respuesta. Las crónicas hablan de una transformación, un ablandamiento de su corazón, un retorno a la fe de sus antepasados. Manasés, que alguna vez fue símbolo de tiranía, se convirtió en ejemplo del poder redentor del perdón. La historia de Manasés es un complejo tapiz tejido con hilos de oscuridad y luz, una narrativa que ha perdurado a través de los siglos. Se le recuerda como un rey que descarrió a su pueblo, que sumió a su reino en el caos, que sacrificó a sus propios hijos para apaciguar a dioses falsos. Su reinado fue una época de gran sufrimiento y confusión. Su nombre, grabado para siempre en los anales de la historia como una advertencia, un recordatorio de los peligros de la idolatría y la desobediencia. Sin embargo, su historia no termina en la desesperación. Hay un giro inesperado en su vida que cambia el curso de su legado. De las cenizas de su rebelión surge un destello de redención, un renacimiento que pocos podrían haber anticipado. Manasés, el rey arrepentido, es un testimonio de la ilimitada compasión de Dios. Su arrepentimiento sincero y su búsqueda de perdón transformaron su vida y su legado. Su vida, un crudo recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el potencial de cambio, de perdón, permanece. La luz puede penetrar la oscuridad más profunda. Aunque su reinado dejó una cicatriz imborrable en el alma de Judá, la historia de Manasés sirve como un faro de esperanza, una esperanza que perdura a través del tiempo. Un recordatorio de que incluso el corazón más endurecido puede ablandarse, que incluso los pecados más graves pueden ser perdonados. La redención es posible para todos. La historia de Manasés resuena a través de los siglos,
un recordatorio eterno de las consecuencias de desviarse del camino de la justicia. Su historia, una cruda ilustración del atractivo del poder, los susurros seductores de la tentación y las devastadoras consecuencias de sucumbir a su atractivo. Sin embargo, también es una historia de redención, del poder transformador del arrepentimiento. El viaje de Manasés desde las alturas de la arrogancia hasta las profundidades de la desesperación, y finalmente, su regreso a la fe, sirve como un faro de esperanza para todos los que se han desviado del camino. Los ecos de la vida de Manasés continúan resonando a lo largo de la historia, recordándonos que incluso frente a una oscuridad inimaginable, la luz de la esperanza, del perdón y de la redención nunca se puede extinguir.